Hola, soy Ignacio García Doval, soy clínico, soy dermatólogo y epidemiólogo y he actuado como coordinador de las primeras píldoras del módulo de metodología de la investigación. Me gustaría hacer ahora una introducción al módulo para daros una visión de conjunto y en lugar de que veáis píldoras que aparentemente están inconexas. Y lo voy a hacer en tres partes. En primer lugar, voy a hacer un resumen de lo que me parece que son los posibles oyentes del módulo y a quién va dirigido. En segundo lugar, veremos la perspectiva del epidemiólogo, una perspectiva que a los clínicos nos parece más teórica y más alejada. Y en tercer lugar, la perspectiva del clínico, la perspectiva del investigador clínico. En primer lugar, ¿a quién nos parece que va dirigido este módulo? Yo creo que va a haber dos tipos de oyentes. Un porcentaje de ellos lo que buscarán, tienen ya cierta experiencia y lo que buscan es información sobre un punto concreto. Y esos irán directamente a la píldora que les interesa. Pero va a haber otros que lo que buscan sea una introducción a la metodología de la investigación. Y para eso esta píldora yo creo que es especialmente útil. Entonces, hablaré en primer lugar de la perspectiva teórica en la que se encuadran las píldoras, la visión del epidemiólogo. Creo que es frecuente para los clínicos, cuando asistimos a cursos de metodología de la investigación, el que nos perdamos entre un montón de conceptos y no seamos capaces de dar un paso atrás y ver cómo se relacionan todos ellos. Nos pasa que los árboles no nos dejan ver el bosque. Y para evitar esto voy a daros una serie de pinceladas de los aspectos principales teóricos, una especie de resumen ultra rápido de la epidemiología para poder enmarcar el resto de los contextos aquí. En primer lugar, hay que saber que la investigación clínica es la que los clínicos realizamos en nuestro entorno, estudiando lo que forma parte de nuestro trabajo habitual, de las preguntas que surgen sobre etiología, sobre diagnóstico, sobre pronóstico, sobre tratamiento, y que contestamos utilizando aquello con lo que trabajamos habitualmente, pacientes, radiografías, biopsias o lo que sea. Por lo tanto, este módulo va fundamentalmente dirigido a los investigadores clínicos. Es importante darse cuenta de que la gran mayoría de la investigación clínica consiste en valorar asociaciones entre una exposición y un resultado. Y la epidemiología es la herramienta principal del investigador clínico porque, aunque no sea una definición muy ortodoxa, yo creo que se puede definir como la ciencia que nos ayuda a reconocer las asociaciones de causa-efecto. Vamos a verlo con un ejemplo que es más fácil. Imaginaos que nos planteamos este estudio. En los adultos, ¿se asocia el empleo de fotoprotectores con la aparición de osteoporosis? Es un ejemplo típico porque se corresponde al esquema que os citaba antes. Es decir, hablamos de una población, adultos, y hablamos de una asociación entre una exposición, los fotoprotectores, y un resultado, la osteoporosis. Imaginaos que ya hemos terminado nuestro estudio y que nos sale el siguiente resultado, que existe una asociación entre el empleo de fotoprotectores y osteoporosis. Parece muy interesante, pero la siguiente pregunta imprescindible es esta. ¿Es una asociación de causa-efecto? Si es una asociación de causa-efecto va a ser importante porque nos va a modificar nuestra forma de trabajar, pero si no lo es, probablemente sea algo absolutamente irrelevante. Y en este sentido es muy importante tener siempre en cuenta la existencia de otras asociaciones que no son de causa-efecto. Las tres grandes grupos de asociaciones: el azar, los sesgos y las asociaciones por confusión. El azar. El azar, todos estamos más acostumbrados a reconocerlo. Cuando cogemos una muestra pequeña, sobre todo, puede pasar que por azar simplemente nos salga una asociación que luego no se repite cuando cogemos otras muestras. Y en este sentido, la estadística es la gran herramienta para controlar las asociaciones debidas al azar. La estadística lo que nos servirá es para describir de forma condensada y para controlar el efecto del azar. Por otro lado están las asociaciones que se producen por sesgos, por errores, tanto en la selección de las poblaciones que utilizamos como en la medición de las exposiciones y de los resultados, que dan lugar a distorsiones del efecto que buscamos. Y esto se controla mediante el diseño adecuado del estudio. Cuando veáis otras píldoras sobre metodología, sobre diseños, veréis que muchas de ellas se centran realmente en técnicas para controlar los sesgos.
Y por último, la confusión. Pero aquí suele surgir la pregunta, ¿qué es esto? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y contar qué es la confusión. La confusión es la aparición de un tercer factor que explica la asociación independientemente de los que nosotros estudiamos, de la exposición y el efecto. Imaginaos nuestro ejemplo y hemos visto que hay una asociación entre el uso de fotoprotectores y la osteoporosis. Puede pasar que esto se deba quizás porque, por ejemplo, las personas de mayor edad utilicen con más frecuencia fotoprotectores, porque tienen más patología relacionada con el sol, y entonces la edad en sí mismo es lo que causa la asociación con la osteoporosis, y tenemos una asociación falsa, una asociación aparente entre fotoprotector y osteoporosis, pero que realmente es un error, es una interpretación inadecuada. Lo mismo podría ser el ejercicio. Quizás las personas que hacen más ejercicio lo hacen al aire libre, tienen más tendencia a usar fotoprotectores, y el ejercicio es lo que se relaciona con la osteoporosis, pero nosotros nos encontramos esta asociación errónea. Las variables de confusión son aquellas que se relacionan con la variable exposición y con la variable resultado y nos genera una una relación que no es adecuada, que no es la que nos importa realmente. Y para controlar la confusión también veréis en las píldoras que se irán viendo después una serie de técnicas, algunas en el diseño de los estudios, la restricción, la estratificación, la aleatorización, y otras son técnicas estadísticas como los análisis estratificados o los análisis multivariantes. Cuando veáis esas píldoras, pensad que realmente lo que estamos viendo son técnicas para controlar la confusión. Y una vez descartadas estas tres grandes grupos de asociaciones no causales, ya estaremos mucho más seguros de que nuestra relación es importante, es una relación de causa-efecto. Este es el bosque, el buscar asociaciones, excluir las asociaciones que no son causales para estar más seguros de que la asociación que encontramos es de causa-efecto y es importante. Todo lo demás, todas las demás información que iréis recibiendo tenéis que integrarla dentro de este conjunto. ¿Y para qué sirve tener esta perspectiva? Primero nos sirve en el día a día. Cada vez que te presente una asociación, que nos pasa varias veces a la semana cuando leemos artículos, hay que pensar, lo primero que nos tiene que saltar es la alarma: ¿es una asociación de causa-efecto o se debe al azar, al sesgo o a la confusión? Luego nos va a servir para entendernos con los epidemiólogos que deben ayudarnos cuando hagamos estudios. Y por último, y en relación con el módulo en concreto, nos va a servir para integrar de una forma coherente los nuevos conocimientos que vayamos adquiriendo con este marco teórico. Y ahora pasamos a algo que os va a ser mucho más próximo, que es la perspectiva clínica. Os es tan próximo que realmente os lo voy a contar simplemente como consejos. Y fijaros también que esta es la perspectiva desde la que hemos orientado el módulo de metodología. Se trata de explicaros si quieres hacer investigación, qué es lo que tienes que hacer. En primer lugar, si eres clínico, para ti la primera opción debe ser la investigación clínica, la investigación sobre tu trabajo habitual. Y esta surge del trabajo de todos los días. Todos los días, cuando vemos pacientes, cuando trabajamos, nos encontramos un montón de dudas. Las dudas debemos apuntarlas y muchas las podremos contestar con el conocimiento existente. El hacer esto nos va a permitir ser mejores clínicos, pero además nos va a permitir descubrir que hay algunas que no tienen respuesta, y esas son las preguntas de investigación clínica. Para hablar de esto tenemos la primera píldora, que es la investigación clínica como prolongación de nuestra actividad clínica, y el tema de la pregunta de investigación. El siguiente consejo es que siempre que te plantees hacer un estudio de investigación, debes planificar. La planificación se calcula que debe ser aproximadamente el 30-40% del trabajo de un estudio. Ese 30 o 40% es además el más importante, porque eso es lo que permite que todo lo demás vaya sobre ruedas. Si no se planifica, no vamos a acabar el trabajo casi con total seguridad. El consejo, no son consejos, es una obligación legal, es nunca te lances a recoger datos sin haber planificado antes. Y en este sentido tenemos tres píldoras que tienen como finalidad el ayudaros a planificar. Una es la píldora sobre el desarrollo del protocolo, otra sobre la recogida de datos y una última que nos enmarca éticamente y desde el punto de vista también legislativo la investigación, para que no hagamos cosas que vayan contra la ética o contra la legislación. Y por último, el tercer consejo, un consejo muy importante, es que colabores. No se pueden hacer estudios buenos
en términos generales, en grupos pequeños. Debes colaborar con dos tipos de personas. Tú ya tienes una pregunta clínica y debes solicitar a alguien ayuda para que te explique cuál es la mejor forma de contestarla. Y aquí viene la píldora, de la presentación de las unidades de apoyo a la investigación. Y en ocasiones puedes también requerir la ayuda de los laboratorios de investigación o de clínicos básicos, a la que nos referimos en la otra píldora. Y en segundo lugar, otro grupo con el que realmente tienes que establecer colaboraciones es con tus compañeros. Incluso cuando hacemos estudios sobre patologías frecuentes, que vemos muchos a diario, para poder hacer un buen trabajo es necesario juntar un número suficiente, y eso exige que no se haga un solo centro, sino que se hagan varios. De esta forma harás trabajos mejores, trabajos más valiosos, trabajos más generalizables y sobre todo trabajos mucho más placenteros, más agradables. En resumen, si te planteas hacer investigación, la primera opción es la investigación clínica. En segundo lugar, extrae tus preguntas de investigación del día a día, de las dudas y los problemas que tienes. En tercer lugar, una cosa muy importante es planificar. Nunca hagas nada que no haya sido planificado previamente. En cuarto lugar, colabora con las unidades de investigación o con otros epidemiólogos y colabora con tus compañeros. Y luego acuérdate de la teoría y de las 3 maldiciones del epidemiólogo: el azar, el sesgo y la confusión. Bueno, espero que hayáis aprendido algo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis de las píldoras.